Hoy voy a contar algo que casi destruye mi fe, algo que muchas hermanas silenciosas guardaron durante décadas, bajo el manto tranquilo de un convento. Pensaba que entrar al convento sería mi santuario, mi lugar seguro, mi sí al llamado de Diosito, pero lo que viví fue un verdadero calvario, y lo que más duele es saber que muchas monjas, como yo, tuvieron que callar, por siglos. Si alguna vez te preguntaste qué hay detrás de las paredes de un convento latinoamericano, qué secretos se esconden en la penumbra de la clausura, qué gritos no oímos, qué fe se convierte en miedo, qué fidelidad se transforma en sufrimiento, este testimonio es para ti. Quédate conmigo hasta el final. Me llamo Hermana Lucía, nombre ficticio. Tengo 34 años y vengo de un pueblo pequeño en el estado de Oaxaca, México. Mi familia era modesta, madre fervorosa, padre trabajador, primos que corrían por la calle y el sonido lejano de las campanas de la iglesia cada domingo. Desde niña, en la primera comunión, cuando sentí el cálido resplandor del cirio en mis manos, juré dedicar mi vida al Señor. Mi mamá me decía, mi Lucía, has sido llamada por la Virgen, tu vida será de servicio, y yo creí en eso con todo mi corazón. Crecí en una escuela de monjas, los muros pintados de blanco, el olor del incienso que se colaba por los pasillos, el canto del rosario que se perdía en la capilla al caer la tarde. Me gustaba ver las velas encendidas, el hábito de las hermanas, la serenidad aparente de sus rostros. Entonces, al cumplir 18 años, ingresé al convento de la Orden de las Hermanas Dolores, en un caserío cercano a la ciudad de Sevilla en Argentina. Sí, crucé el océano porque sentí el llamado y quise vivirlo plenamente. Mi voto de pobreza, castidad y obediencia fue motivo de orgullo para mi familia y para mí. Los primeros meses parecían preciosos. Las flores en el jardín del convento, el murmullo de la misa diaria al amanecer, el crujir de las hojas secas cuando salía a pasear por el patio antes de la oración nocturna. La paz que tanto esperaba parecía realidad, pero pronto empecé a ver grietas. Grietas que al principio pensé que eran mías, meras dudas, pero que luego se convirtieron en fisuras profundas que sacudirían mi vida moral, emocional y espiritual. Durante una novena, con el canto monótono del rosario repitiendo Salve María, ruega por nosotras, me sentí particularmente pequeña. Sentí un peso en el pecho, una angustia que no sabía nombrar. La Madre Superiora, la amable hermana que me había acogido con una sonrisa, cambió. Su voz ya no era dulce, era autoritaria. Su mirada ya no era compasiva, era vigilante. Hija mía, confieso que estás muy sensible, me dijo una mañana al alba, pero yo no estaba enferma, solo estaba despierta. Los días en el convento se volvieron rutina, misas a las 6, escrutinio en el confesionario, ayunos rigurosos, penitencias que parecían dejan huella en el alma. Una tarde, caí de rodillas en la capilla y pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué siento que algo anda mal? Y no hubo respuesta, solo el eco de mis propias lágrimas. Me di cuenta de que no podía compartir lo que sentía, no con las hermanas más veteranas, ellas decían que la obediencia era santidad, no con la Madre Superiora, ella decía que la perfección requería silencio, y en ese silencio forzado, crecían sombras. Sombras que parecían observarme desde las esquinas del claustro. Fue entonces cuando descubrí un diario escondido en el desván del convento. Lo encontré por casualidad, o quizás no fue casualidad. El polvo lo cubría, pero la tinta permanecía legible, página tras página. Las confesiones de otras hermanas, miedo, culpa, amenazas, no me atrevo a hablar. Mi voto se convirtió en cadena. La Virgen me abandonó. Gritos que nunca fueron escuchados. Mientras leía, sentí que mi mundo se desmoronaba, y me asusté. ¿Qué había hecho yo al entrar allí? ¿Para qué había dado mi sí al Señor? ¿Era para vivir en libertad, o para soportar cadenas invisibles? El convento dejó de ser mi santuario y empezó a parecerme una prisión. La capilla, en lugar de refugio,
se convirtió en vigilante silencio. La iglesia, en lugar de madre tierna, empezó a mostrar una cara que ninguna catequesis me había preparado, y ahí comenzó el verdadero conflicto. Mi fe, que había sido tan pura, comenzó a tambalear. ¿Cómo podía creer en un Dios de amor si en su nombre se me silenciaba? ¿Cómo podía bendecir un hábito que escondía gritos? ¿Cómo podía rezar un rosario sin sentir que algo moría en mí? Pero yo no era la única. Supe de hermanas que habían sido castigadas por ver la realidad, por preguntar, por sentirse débiles. Castigos espirituales, ejercicios de mortificación, penitencias prolongadas, rite of guilt. Una hermana me confesó que perdía días sin alimentarse, que pasaba noches en vela con el rosario, que la Madre Superiora le decía tienes que ofrendarte más por el reino de los cielos, y la tranquilidad de la obediencia era solo la apariencia de un endurecimiento del alma, y mientras tanto, en el pueblo cercano al convento, la misa seguía, la gente acudía con devoción, la campana sonaba, nadie sospechaba lo que ocurría tras esos muros blancos. El cura del pueblo, el padre Juan, nombre ficticio, se mostraba como el hombre santo, el guía espiritual de las hermanas, el que llevaba la palabra de Dios a través del púlpito, pero yo lo vi de cerca. Lo escuché cuando se acercaba al claustro y la sombra de su sombra se mezclaba con la de la Madre Superiora. Por las noches, yo caminaba sola por el jardín del convento, bajo un manto de estrellas que me susurraba otra verdad. Y me preguntaba, ¿cuántas oraciones se han elevado en este lugar con verdadero amor? ¿Cuántas por miedo? ¿Cuántas por obediencia ciega y no por vocación libre? Sentía que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma quería huir. Y entonces, preparándome para la misa de la aurora, escuché un golpe seco en la capilla. Era el confesionario que se cerraba de golpe. El eco resonó en mis oídos como un grito vano, y mi corazón latió más rápido. Esto no es normal, pensé. Y lo que descubrí después, cambió todo. Si hasta ahora todo esto te hace dudar de lo que creías, prepárate, porque la verdad que muchas monjas callaron por siglos está a punto de romperse, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual para mí, ni para ti. Aquel golpe en la capilla no fue casual, tampoco fue el viento, como después intentarían convencerme. Yo sabía lo que había oído, sabía que en ese lugar, en ese momento exacto, algo se estaba manifestando. Me acerqué con cautela, el corazón retumbando como tambor. El confesionario estaba entreabierto. Dentro, todo parecía en orden, excepto por un papel doblado cuidadosamente sobre la rejilla. Una nota, la tomé con manos temblorosas y la desdoblé con miedo. Decía, no estás sola, también yo vi, también yo sufrí, no te calles. Sin firma, solo esa frase, pero fue suficiente para que todo cambiara dentro de mí. Alguien más estaba despierta, alguien más sabía. Esa noche no dormí. Me acosté en mi celda, con el hábito aún puesto, el rosario apretado en la mano, y los ojos clavados en el crucifijo que colgaba sobre la cama. Le hablé a Diosito como cuando era niña. ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tu casa se ha vuelto una cueva de silencios que duelen? El día siguiente amaneció gris. Las campanas llamaron a la oración, pero yo me resistí a moverme. Había tomado una decisión. Iba a buscar respuestas. Iba a llegar al fondo. Y aunque me costara la paz, la obediencia, o incluso la expulsión, no iba a fingir más. Comencé a observar con más atención a las demás hermanas. Algunas mostraban señales de agotamiento extremo, ojeras profundas, manos con heridas por penitencias ocultas, miradas perdidas en el vacío. Me acerqué a una de ellas, Sor Elena, una mujer mayor que siempre estaba en silencio. Le pregunté si conocía la nota. Se quedó pálida. Solo susurró, tú también la recibiste. Ese fue el inicio de una cadena de revelaciones. Elena me llevó una noche a la biblioteca antigua del convento. Ahí, detrás de una pared falsa, había un compartimiento secreto. Dentro, viejos escritos, cartas escondidas,
diarios que nunca fueron entregados, testimonios desgarradores de mujeres como nosotras, mujeres que creyeron servir al cielo y encontraron el infierno. Uno de esos diarios contaba sobre Sor Carmen, desaparecida hacía más de 15 años. Según el diario, había sido trasladada por órdenes de la Madre Superiora luego de descubrir prácticas impuras. Otro relataba de manera escalofriante cómo el Padre Juan usaba el sacramento de la confesión para manipular la voluntad de algunas hermanas más jóvenes. El lenguaje era simbólico, pero claro para quien sabía leer entre líneas. El patrón se repetía, una estructura de poder revestida de santidad, usada para controlar, silenciar, manipular, bajo el nombre de Dios. Y sin embargo, nadie hablaba, porque el miedo era real, el castigo espiritual era brutal, y lo peor, si alguna intentaba salir, era señalada como poseída, como rebelde, como enemiga de la fe. Sus nombres eran borrados de los registros, su memoria se desvanecía entre los muros. Me sentía atrapada, una parte de mí gritaba: corre, huye, salva tu alma, pero otra parte decía: no puedes dejar a las demás, no puedes abandonar a quienes siguen sufriendo. Una madrugada, decidí confrontar a la Madre Superiora, fui a su despacho, la encontré rezando el breviario, me arrodillé, como era costumbre, y le dije: Madre, he leído los diarios, he encontrado los testimonios. Ella no se sorprendió, solo cerró el libro con calma y me miró a los ojos con una frialdad que nunca había visto. Lucía, hay cosas que es mejor no saber, cosas que deben permanecer enterradas por el bien de la Iglesia. Por el bien de la Iglesia, esa frase me martilló el corazón durante días. ¿Cuántos sufrimientos se habían justificado por el bien de la Iglesia? ¿Cuántas voces se habían callado con esa excusa? ¿Cuántas heridas se habían ocultado bajo hábitos blancos y sonrisas fingidas? Fue entonces cuando supe que no podía quedarme más. Planeé mi salida en silencio, no podía pedir ayuda a nadie del convento, sabía que me vigilarían, así que esperé. Esperé a una noche de tormenta, cuando la electricidad falló y el convento quedó sumido en penumbra. Salí por una pequeña puerta lateral que conectaba con el huerto. Sabía que esa cerradura era antigua, me había fijado días antes. La forcé con una horquilla, y corrí descalza por el barro. La lluvia me golpeaba el rostro, el hábito se me pegaba al cuerpo, pero no me detuve. Cada paso era una liberación, cada gota de lluvia, un bautismo nuevo. Corrí hasta que llegué al pueblo. Toqué la puerta de la capilla de una iglesia evangélica. Me abrieron, me vieron, y sin preguntar nada, me ofrecieron un lugar seco, una manta, una taza de café. Lloré como nunca antes, no por miedo, sino por alivio, porque había salido viva, porque por fin, era libre, pero la historia no terminó ahí, no podía terminar ahí, porque yo había salido, pero muchas no, porque yo tenía voz, y otras todavía estaban silenciadas, así que decidí hablar, decidí contar mi verdad. Escribí todo lo que había vivido, todo lo que había leído, todo lo que otras no pudieron gritar. Mi testimonio se publicó en un medio local. Al principio, nadie dijo nada, pero poco a poco, otras voces comenzaron a surgir. Y lo más increíble, fue que muchas de esas voces eran también exmonjas, mujeres de diferentes países, Colombia, Guatemala, Chile, Perú, todas con historias similares, todas con cicatrices parecidas. Fue ahí cuando comprendí. Esto no era un caso aislado, era un patrón, era un sistema que usaba la fe como máscara, que vestía de pureza el miedo, que llamaba obediencia a lo que era sometimiento, y sin embargo, aún en medio de todo eso, yo no perdí mi fe. Sí, suena contradictorio, pero lo repito, no perdí mi fe, porque entendí que Diosito no tiene nada que ver con la oscuridad que algunos siembran en su nombre, que la Virgen llora con nosotras, que el Espíritu Santo no habita en muros de miedo, sino en corazones valientes. Hoy, vivo fuera del convento, ayudo a mujeres que han pasado por experiencias similares,
Acompaño procesos de sanación espiritual, y cada vez que cuento esta historia, lo hago por las que ya no pueden contar la suya, porque la verdad que muchas monjas callaron por siglos fue devastadora, pero también fue la semilla de una nueva libertad. Después de contar mi historia públicamente, comenzaron a llegar mensajes, cartas, correos, llamadas anónimas. Algunas hermanas aún dentro de conventos me escribían desde teléfonos prestados, otras, exreligiosas, me buscaban con miedo pero también con esperanza. La misma frase se repetía una y otra vez: gracias por decir lo que yo nunca pude decir. Me di cuenta de que muchas vivieron, y viven, en una cárcel invisible, una prisión sin barrotes, construida con votos, hábitos, reglas y silencio, un silencio que lastima más que el castigo físico, un silencio que te roba la identidad, que apaga tu voz, que ahoga tus oraciones. Uno de los testimonios que más me marcó fue el de Sor Daniela, una joven de Guatemala. Me escribió una carta con letra temblorosa. Contó que durante años sufrió abuso emocional por parte de una superiora que le decía: si sientes miedo, es porque no tienes fe; si dudas, es porque el demonio vive en ti. Daniela desarrolló ansiedad severa, perdía el sueño, se autoflagelaba en secreto, pensando que así limpiaría sus pecados. ¿Y cuál era su pecado? Preguntar, sentir, tener dudas. Historias como la de Daniela se repetían con nombres distintos, pero heridas similares. Todas compartían el mismo denominador: el uso de la espiritualidad como herramienta de control. Una espiritualidad deformada, donde el amor de Diosito se sustituía por reglas frías, amenazas disfrazadas de obediencia, y castigos justificados en nombre de la redención. Y lo más doloroso, estas prácticas no eran denunciadas, porque dentro del sistema, todo está diseñado para proteger a la institución, no a las almas. La estructura de poder en algunos conventos es piramidal, rígida, y cierra cualquier espacio para la crítica o el discernimiento personal. Las jóvenes que ingresan, llenas de fervor, son moldeadas desde el primer día para no cuestionar, para obedecer, para morir al mundo y así, supuestamente, nacer a una vida espiritual superior. Pero nadie te dice que a veces ese morir al mundo es, en realidad, morir por dentro, apagar tu luz, renunciar a tu humanidad, dejar de ser tú. Después de recibir tantas cartas y mensajes, empecé a colaborar con un pequeño grupo de mujeres exreligiosas que formaron una red de apoyo. Nos llamamos Voces Libres de Fe. Nos reunimos una vez al mes, compartimos, lloramos, sanamos. Algunas aún tienen miedo de mostrarse públicamente, otras, como yo, decidimos hablar con rostro y nombre. Nos dimos cuenta de que muchas de nuestras heridas no eran solo espirituales, también eran psicológicas, físicas, emocionales. Algunas de nosotras desarrollamos trastornos alimenticios por los ayunos extremos impuestos, otras sufrimos ataques de pánico cada vez que escuchamos un canto gregoriano, otras aún sueñan con los pasillos oscuros del convento, con las oraciones forzadas, con el eco de una voz que decía: más penitencia, hermana, más entrega. Pero entre todas esas cicatrices, también encontramos fuerza. ¿Por qué empezar a hablar? Fue nuestra primera liberación, porque mirar a los ojos a otra mujer que ha pasado por lo mismo, es como verse a una misma, reflejada, más viva que nunca. Una de las cosas más impactantes que descubrimos fue que muchas de nosotras habíamos perdido el sentido de identidad. Nos preguntábamos: ¿quién soy yo? Ahora que no soy hermana Lucía, hermana Daniela, hermana Marta, ¿qué queda cuando el hábito cae? ¿Qué queda cuando los rezos se callan? Y la respuesta fue hermosa: queda una mujer entera, herida pero viva, una mujer que puede amar a Diosito sin intermediarios, que puede tener fe sin cadenas, que puede buscar la verdad aunque duela. Con el tiempo, también comenzaron a acercarse personas del clero que sí querían ayudar. Un par de sacerdotes jóvenes, formados en teología liberadora,
nos contactaron. Ellos mismos estaban horrorizados con lo que escuchaban. Nos dijeron: el reino de Dios no se construye con miedo, se construye con verdad. Uno de ellos, el padre Miguel, comenzó a ayudarnos a documentar nuestros testimonios para llevarlos a instancias legales. Y aunque sabíamos que enfrentarnos a una institución tan poderosa era arriesgado, ya no teníamos miedo, porque el verdadero peligro no era alzar la voz. El verdadero peligro era seguir callando. Mientras tanto, el Vaticano comenzaba a recibir denuncias desde varios países latinoamericanos. Algunas de nuestras historias llegaron a oídos de altos prelados. Y aunque el camino hacia la justicia es lento, algo se estaba moviendo, algo estaba cambiando. A nivel personal, yo empecé terapia, sí, porque también las almas que aman necesitan sanar, también las que creen necesitan llorar. Y en cada sesión, fui recuperando partes de mí que pensé perdidas para siempre: la risa, el deseo, el sueño, la fuerza de caminar sin culpa. Una noche, mientras caminaba por la playa de Puerto Escondido, sentí que el viento acariciaba mi rostro como nunca antes. Me detuve, miré el cielo estrellado y dije en voz alta: gracias, Diosito, por no abandonarme, por no ser como los que usaron tu nombre para herirme, por mostrarme que aún hay luz. Y entonces lo entendí con claridad: Dios no habita en el miedo, Dios habita en la verdad. Conforme mi historia y la de otras mujeres seguían saliendo a la luz, algo comenzó a pasar. Algunas personas se molestaban, decían que estábamos atacando a la iglesia, que éramos monjas resentidas, que queríamos destruir la fe del pueblo, y eso dolía, porque ninguna de nosotras quería hacer daño a nadie. Al contrario, queríamos proteger la verdadera fe. Esa fe sencilla, poderosa, que arde en los corazones humildes, esa que no necesita estructuras de poder, ni amenazas, ni silencios impuestos. Pero entendí algo importante: a veces, cuando denuncias la oscuridad, hay quienes prefieren taparse los ojos para no ver, porque mirar la verdad duele, porque mirar la verdad exige cambiar, y cambiar cuesta. Recuerdo un día en particular, estaba dando una charla en una comunidad de mujeres, en un pequeño pueblo de Chiapas. Hablaba con calma, compartía mi experiencia, cuando una señora mayor, con su rosario colgando del cuello, se levantó y me gritó desde el fondo: tú no eres monja, tú eres del demonio, tú quieres destruir la casa de Dios. Mi corazón se encogió, pero no respondí con rabia. Me acerqué a ella, la miré a los ojos y le dije con ternura: yo también creí eso, hermana, yo también pensé que callar era lo correcto, pero hoy sé que el silencio permite que el mal se esconda, y que Diosito no quiere más hijas heridas en su nombre. La señora rompió en llanto, y después me abrazó. Esa fue una de las lecciones más profundas que aprendí. Muchas veces, el dolor no se cura con gritos, ni con argumentos, se cura con verdad y con ternura. Con el tiempo, nuestra red Voces Libres de Fe fue creciendo. Ya no éramos 5, ni 10, éramos más de 100. Algunas habían sido monjas de clausura, otras, novicias que no llegaron a profesar votos. Algunas, incluso, mujeres laicas que trabajaban como colaboradoras en conventos y vieron con sus propios ojos cómo el poder se distorsionaba. Un día, una joven argentina nos compartió algo que nos estremeció. Yo era catequista, tenía 19 años, iba a ingresar al convento. La Madre Superiora me dijo que debía confesarme con el Padre antes de entrar. Él me pidió que le contara mis pecados en detalle, pero su mirada no era de Dios. Me sentí sucia, me fui, nunca ingresé. Y por años me sentí culpable por haber dicho no. Historias así llegaban todos los días, algunas apenas escritas, otras contadas entre lágrimas, todas con un punto en común: el uso del poder espiritual para silenciar, manipular, abusar. Y mientras más hablábamos, más claro se hacía todo. Esto no era solo un problema de personas, era un problema de estructuras, de cultura, de siglos de opresión disfrazada de santidad.
pero también comenzamos a ver esperanza. En algunos lugares, obispos valientes empezaron a escuchar. Algunos conventos se abrieron a revisar sus prácticas internas. Se comenzaron a implementar espacios de contención emocional para religiosas, psicólogos católicos, teólogas feministas, líderes comunitarios se unieron a nuestra causa, y lo más bello, jóvenes que pensaban ingresar a la vida religiosa comenzaron a hacer preguntas. Ya no lo hacían desde la ingenuidad, sino desde el discernimiento verdadero. Querían servir. Sí, pero con libertad, con conciencia, con alma plena. A mí, muchas veces me preguntan, ¿volverías a entrar a un convento? Y mi respuesta es siempre la misma: volvería a buscar a Dios, siempre, pero jamás volvería a entregar mi voz, mi cuerpo y mi alma a un lugar donde se me pida callar lo injusto, porque ahora sé que la verdadera vocación no se vive en silencio, se vive en verdad. En una de nuestras reuniones de voces libres de fe, una hermana exdominica compartió algo que nos marcó a todas. Dijo: nosotras no dejamos la iglesia, nosotras dejamos el miedo, y así lo siento, yo no renuncié a la fe, renuncié a los muros que la deformaban, renuncié a la idea de que para amar a Dios hay que sufrir en secreto, renuncié a una espiritualidad basada en el castigo. Hoy mi vida es diferente, ya no me visto con hábito, pero sigo rezando, sigo hablando con la Virgen, sigo encendiendo velas cuando cae la noche, sigo pidiéndole a Diosito que cuide a las que aún no pueden escapar. Y cada vez que cuento esta historia, lo hago con el alma abierta, no por venganza, no por rabia, lo hago por justicia, lo hago por sanación, lo hago por amor, porque la verdad que muchas monjas callaron por siglos fue devastadora, pero ahora que se ha dicho, también puede salvar, conforme os anos pasarán. Algo mudou profundamente dentro de mí. Antes, eu via minha historia como uma ferida aberta, uma dor que precisaba esconder. Hoje, vejo como uma semente que, ao cair no CH o duro da realidade, comeou a florescer e não apenas em mim, mas em centenas de outras mulheres que encontrarán na verdade o primeiro passo para a liberdade. Lembro de uma jovem chamada Teresa, de Honduras. Ela me escreve un audio longo, chorando, diciendo: hermana Lucía, tu historia me salvó. Yo estaba a punto de hacer votos perpetuos, pero algo dentro de mí no se sentía en paz. Tu testimonio me hizo escuchar esa vocecita que me decía: esto no es lo que Dios quiere para ti. Oiga, estoy viva, estoy fuera, y aunque tengo miedo, ya no estoy sola. E isso me tocou profundamente, porque por muito tempo, aún mesma senti que estaba sozinha. Mas agora, cada mensagem, cada rosto, cada abraço, me confirma que existe uma rede invisível, poderosa, divina, feita de mulheres que ousarán ver, ousarán sentir, ousarán dizer: basta. E com isso veio uma nova missão. Comecei a viajar por diferentes países da América Latina, Guatemala, Perú, México, Argentina, El Salvador, convidada por comunidades, por universidades, por grupos de espiritualidade feminina, o como ex-freira escandalosa, como alguns quiserán me rotular, mas como mulher de fe, que decidiu o trair mais sua própria alma. En esses encontros, eu vi algo ainda mais profundo. Vi que no era son as freiras que o abuso espiritual existia. Muitas mulheres laicas, MS de família, catequistas, viúvas, jovens, também carregaban feridas parecidas, feridas causadas por cómplices mal feitas, por padres que usaban o púlpito como trono, por doutrinas que as faciam se sentir menos, pecadoras por natureza, indignas do amor de Diosito. Una senora en Medellín me dice: toda mi vida me dijeron que callara, que la mujer obediente es santa, que si mi esposo me maltrataba, debía ofrecer ese dolor como cruz. Pero hoy escuchándote, entendí que esa no es la voz de Dios, es la voz del miedo. Ela estaba certa, porque por tras de muitos discursos religiosos, há o medo, e onde há medo, no pode haber amor verdadeiro. Por isso, comecei a escrever.
escribí un libro que eno e teología, eno e doutrina, e alma viva, chámase cuando la fe duele, pero no muere, nele, compartilo mina historia, mas también trago as historias de decenas de mulheres que decidirán falar. O libro foi prohibido en alguns círculos católicos, mas foi abraado por milares de pessoas que, como eu, estaban sedentas de un Deus que o condena, un Deus que acole, un Deus que ouve o choro das suas filas e diz que eu estou aqui, eu nunca saí, oje. Recebo cartas de religiosas que ainda viven nos conventos. Algumas me escreven con medo, outras con raiva, outras con esperanza. Uma delas, que asino apenas como hermana J, escribo no puedo salir, todavía no, pero tus palabras son el único aire que respiro en este encierro. Algún día, si Dios me da fuerza, yo también me liberaré. Eu rezo por él a todas as noites, porque sei que Deus escuta, mesmo o mais susurrado dos pedidos, mesmo o mais silencioso dos gritos. Alguns me perguntan, ¿sigues creyendo en la iglesia? Eu respondo con calma, holándonos solos, sigo creyendo en la iglesia que llora con los que lloran, en la iglesia que cura, no que hiere, en la iglesia de Jesús, no en la de los tronos ni los secretos, porque esa igreja existe, ese veces escondida, ese veces marginalizada, mas existe, están as comunidades de base, están os pequenos grupos de orao, están as mulheres que rezamo tero con lágrimas no solos, pedindo por seus filos, están as MEOs que cocinan para os pobres, están as abuelitas que carregam escapularios con fe verdadeira, están os gestos simples, nos solares que acolem, nas palabras que curam. Esa é a igreja viva, a que no precisa de títulos, nem de poder, a que sobreviveu por séculos graas ao cora o das mulheres, mesmo cua NDO elas foram silenciadas, o amor delas manteve a fe de pé, é por iso que hoje, mais do que nunca, levanto mina voz, por mim, pelas que viera amantes, pelas que viro depois, porque a verdade que muitas monjas callaron por siglos, fue devastadora, pero también fue sagrada, porque a o ser dita, trouxe luz, e onde a luz, a vida, oje, a olar para atrás, vejo mina jornada o como un merro, más como un camino necesario, un camino cheio de dor, sim, mas también cheio de descobertas, de encontros, de verdade, aprendi que a fe no é un lugar fixo, a fe é un río, e ese veces, ese río precisa sair do leito antigo para encontrar un curso novo, mais limpo, mais honesto, cua NDO saído convento. Pensei que había perdido tudo, mina identidade, mina miso, meu propósito, mas NO, na verdade, eu estaba apenas comeando a viver, comecei a dar pequenos pasos, aprendi a confiar no meu corpo de novo, a escutar mina intuyo, a rezar con palabras simples, minas, sen fórmulas impostas, a descobrir que o silencio verdadeiro aquele que cura no é o que nos mandam guardar, mas o que escolemos para escutar noso interior. Aprendi a viver mina espiritualidade de forma libre, simples, de escala, como cua NDO Jesús caminaba entre os pobres, os doentes, os rejeitados. E percebi que ele nunca exige o silencio forado, nunca exige o sofrimento como prova de amor. Ele apenas amaba, oje. No sou mais freira, mas sou mulher de fé, de uma fé madura, ferida, mas viva, uma fé que já no precisa de permiso para existir, uma fé que respira com meu corao, que sangra como mundo, que canta como as outras. É por isso que, ao terminar de contar esta historia, deixo un convite a todos os que escutam, a ti, que já duvidaste da tua fé, no tenas medo de questionar, porque Deus no ten medo das tuas perguntas, a ti, que foste ferido en nome da religio, lembrate que o verdadeiro Deus no ofere, cura, a ti, que ainda estás dentro de un convento, ou dentro de uma estrutura que te silencia, escuta tua alma, ela sabe, ela chora cua NDO estás presa, mas ela também grita cua NDO ve a luz, e a ti, que ainda pensas que tudo isso é exagero,
imbe no o rebeldia, escuta como cora o, porque o sofrimento de uma alma sincera nunca e fico, e testemuno. Oje, mina miso continua, escrevo, falo, escuto, abra oror, e cada vez que conto esa historia. No é para atacar ninguém, é para lembrar que a fe verdadeira, no precisa de medo, a fe verdadeira, come aonde termina o silencio que machuca, se vos chego até aqui. Escutando como cora o aberto, te agrade o, profundamente, porque tal vez, sem saber, vos também esteja curando uma parte sua, ou tal vez esteja curando uma parte do mundo. Que Diosito te bendiga, que te mostre o camino, que te abrace nas noites escuras, e que, QAND o tudo parecer perdido, te fa lembrar que ainda existe luz, a mesma luz que me guiou até aqui, a mesma luz que, oje, quiero deixar acesa en ti. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes, compártela, hazla llegar a quien necesita escucharla, porque quizás, lo que para ti fue una historia, para otra persona, puede ser una salvación. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y superación. Dale like si sentiste que tu alma también fue escuchada, y escribe en los comentarios. ¿Alguna vez tu fe fue puesta a prueba? Activa la campanita, porque aquí, las historias que merecen ser contadas, nunca se callan.